video es únicamente informativo y de entretenimiento. Algunos deportes que verás pueden implicar riesgos y no se recomienda intentar practicarlos sin la preparación, condiciones o supervisión adecuadas. Cuando pensamos en deportes, solemos imaginar estadios, árbitros y reglas claras. Pero no todos los deportes encajan en esa idea. Alrededor del mundo, existen competiciones con normas extrañas, combinaciones inesperadas y prácticas que generan más preguntas que respuestas. En este video, vamos a recorrer el iceberg de los deportes extraños, comenzando con disciplinas que muchos ya conocen y terminando en otras tan peculiares, absurdas o extremas que desafían lo que entendemos por deporte. A medida que descendamos, las reglas serán más raras y el sentido común cada vez más opcional. Comencemos. El curling es un deporte de origen escocés que se practica sobre hielo. El objetivo es deslizar una piedra de granito hasta un área circular llamada casa. Mientras la piedra avanza, otros jugadores barren el hielo frente a ella. Esto reduce la fricción y permite controlar la velocidad y la dirección del lanzamiento. Aunque a simple vista puede parecer un deporte lento o extraño, el curling es un deporte olímpico desde 1994, y a partir de los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano en 1998, se consolidó como disciplina permanente. Requiere estrategia, precisión y un alto nivel de coordinación en equipo. El Power Slap es una competencia de cachetadas creada oficialmente en Estados Unidos, en la que dos participantes se turnan para golpear la cara con la mano abierta. Durante el enfrentamiento no está permitido esquivar ni cubrirse, y el ganador se define por nocaut o por decisión de los jueces. Aunque se consolidó como formato competitivo en Estados Unidos, este tipo de enfrentamientos tiene su origen en competencias similares que se realizaban en Rusia. Con el tiempo, la disciplina ganó visibilidad gracias a las redes sociales, donde los clips suelen volverse virales en muy poco tiempo. A pesar de su popularidad, Power Slap ha sido duramente criticado por los riesgos que implica para la salud y por el tipo de impacto que reciben los participantes. La Kings League es una versión alternativa del fútbol creada en España, que combina el reglamento tradicional con reglas propias. Los partidos se juegan en formatos reducidos y con normas especiales que pueden cambiar el desarrollo del juego en cualquier momento. Uno de sus rasgos más llamativos es el uso de cartas o comodines, que otorgan ventajas temporales como penales automáticos, goles dobles o expulsiones instantáneas. Además, los presidentes de los equipos, muchos de ellos creadores de contenido, participan activamente en las decisiones del partido. A lo largo de sus ediciones, la Kings League ha contado con la participación de futbolistas famosos, tanto en actividad como retirados, que han tomado el rol de presidentes de equipos o incluso han jugado algunos partidos. Gracias a su enfoque dinámico y a su fuerte presencia en plataformas digitales, ha logrado atraer a una audiencia joven y masiva, rompiendo con muchas de las reglas clásicas del fútbol tradicional. El Mundial de Globos es una competencia creada en España cuyo objetivo es evitar que un globo toque el suelo. Los participantes se enfrentan uno contra uno dentro de un espacio cerrado lleno de obstáculos. Cada jugador puede golpear el globo únicamente con la mano, utilizando el entorno a su favor para mantenerlo en el aire el mayor tiempo posible. Las partidas suelen ser cortas, pero muy intensas, y se definen por puntos o por tiempo. Hasta el momento, el torneo solo ha tenido 2 ediciones oficiales. La primera se realizó en 2021 y fue ganada por Perú, mientras que la segunda se llevó a cabo en 2022 y tuvo como ganadora España. Aunque la idea parece simple, el formato requiere reflejos, resistencia y una buena lectura del espacio. Gracias a su carácter viral y a su difusión en redes sociales, el Mundial de Globos logró captar la atención de millones de personas en todo el mundo. El stacking, también conocido como sport stacking, es una disciplina en la que los participantes deben armar y desarmar torres de vasos siguiendo secuencias específicas en el menor tiempo posible. Las competencias se realizan sobre mesas especiales y utilizan vasos diseñados para facilitar el apilado rápido. Existen diferentes modalidades, que varían según la cantidad de vasos y el patrón que debe completarse. La velocidad es clave, pero también lo es la precisión, ya que cualquier error obliga a repetir la secuencia.
Aunque pueda parecer un simple juego de coordinación, el stacking se practica de forma competitiva en varios países y cuenta con torneos oficiales. Requiere concentración, reflejos y una coordinación entre manos y ojos muy precisa. El Hot Dog Eating Contest es una competencia de comida, en la que los participantes intentan consumir la mayor cantidad de hot dogs en un tiempo limitado. El evento más conocido se realiza cada año en Coney Island, Estados Unidos, y es organizado por la marca Nathan's. Los competidores no solo dependen de su resistencia física, sino también de técnicas específicas para masticar, tragar y optimizar el espacio en el estómago. Algunos participantes entrenan durante meses para este tipo de competencias. Aunque suele verse como un espectáculo extremo o incluso absurdo, estos concursos atraen a miles de espectadores. Aunque también generan debate debido a los riesgos que pueden representar para la salud de los participantes. Tirar de la cuerda, o también llamado el juego de la soga, es una competencia de fuerza y resistencia en la que dos equipos intentan arrastrar al rival hacia su lado. Aunque hoy suele verse como un juego recreativo o escolar, durante varios años fue un deporte olímpico. Formó parte de los Juegos Olímpicos entre 1900 y 1920, dentro de las pruebas de atletismo. Cada equipo debía coordinar fuerza, ritmo y estrategia para desestabilizar al oponente. Con el tiempo fue retirado del programa olímpico, pero se mantuvo vivo como deporte organizado en distintos países. Su pasado olímpico suele sorprender a quienes no imaginan que esta actividad llegó a competir al más alto nivel. El tiro con onda es una disciplina que utiliza una herramienta ancestral formada por dos cuerdas y una bolsa central para lanzar proyectiles. Su origen se remonta a la antigüedad, donde fue utilizada tanto para la caza como para la guerra. Con el tiempo, esta práctica se transformó en una actividad deportiva centrada en la precisión y el control del lanzamiento. En algunos lugares, como las Islas Baleares en España, existen federaciones y competencias oficiales dedicadas exclusivamente a este deporte. Aunque para muchos pueda parecer algo primitivo o improvisado, dominar la onda requiere técnica, concentración y mucha práctica. Por eso suele llamar la atención que una herramienta tan antigua siga vigente como disciplina deportiva. La carrera de canicas es una competición en la que pequeñas esferas de vidrio recorren circuitos con curvas, pendientes y obstáculos diseñados específicamente para ellas. Aunque parezca un simple juego infantil, estas carreras se organizan con reglas claras, pistas elaboradas y hasta narraciones en tiempo real que imitan las transmisiones deportivas tradicionales. En los últimos años han ganado popularidad en Internet, donde se presentan como verdaderos torneos con equipos, clasificaciones y finales. Su atractivo está en convertir algo extremadamente simple en un espectáculo inesperadamente tenso y entretenido, demostrando que casi cualquier cosa puede transformarse en deporte si se le da el formato adecuado. Excel Esports es una competencia que transforma el uso de Microsoft Excel en un deporte competitivo. Los participantes se enfrentan resolviendo problemas complejos de hojas de cálculo en tiempo limitado, utilizando fórmulas, funciones avanzadas, análisis de datos y lógica matemática para llegar a la solución correcta lo más rápido posible. Aunque suene extraño, el torneo tiene reglas claras, rondas eliminatorias y transmisiones en vivo, donde se narra cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez o un eSport tradicional. Este formato nació como una forma de demostrar que las habilidades técnicas y analíticas también pueden ser competitivas, convirtiendo una herramienta de oficina en un escenario de alto nivel intelectual. El Sepak Takraw es un deporte originario del sudeste asiático que combina elementos del voleibol y las artes marciales. Se juega con una pelota ligera y los jugadores no pueden usar las manos, únicamente los pies, las piernas, el pecho y la cabeza. Las acrobacias, saltos y patadas aéreas son parte esencial del juego, lo que lo vuelve visualmente impresionante y muy exigente a nivel físico. Aunque para muchos resulta extraño, el Sepak Takraw es un deporte tradicional con gran popularidad en países como Tailandia y Malasia, donde incluso se disputa a nivel profesional.
El kemari es un juego tradicional japonés con más de 1000 años de historia, practicado originalmente por la nobleza durante el periodo Heian. Consiste en mantener una pelota en el aire usando principalmente los pies, aunque también se permiten otras partes del cuerpo, sin que ésta toque el suelo. A diferencia del fútbol moderno, el kemari no es competitivo, ya que no hay equipos rivales ni marcadores, y el objetivo es la cooperación y la armonía entre los participantes. Hoy en día se sigue practicando en ceremonias y festivales tradicionales en Japón, más como una expresión cultural y ritual que como un deporte competitivo, lo que lo vuelve especialmente curioso para los estándares actuales. El hayalai, también conocido como pelota vasca, es un deporte de origen vasco que se juega lanzando una pelota a gran velocidad contra un muro usando una cesta curva llamada cesta punta. Es considerado uno de los deportes de pelota más rápidos del mundo, ya que la bola puede superar fácilmente los 300 km por hora, lo que exige reflejos extremos y una precisión muy alta. Durante el siglo XX tuvo una enorme popularidad, especialmente en España, Francia, Cuba y Estados Unidos, donde incluso se llegó a apostar grandes sumas de dinero en sus partidos. Aunque hoy es menos masivo, el hayalai sigue practicándose de forma profesional y destaca por su mezcla de tradición, velocidad y riesgo. El hashing, o hash house series, es una actividad deportiva que mezcla running, exploración y consumo de alcohol en una sola experiencia. Los participantes siguen un recorrido marcado previamente con señales en el suelo, intentando encontrar el camino correcto mientras corren o caminan, muchas veces atravesando zonas urbanas o rurales. Lo particular es que la carrera incluye paradas para beber, bromas internas y reglas informales, lo que hace que el ambiente sea más social que competitivo. Nacido en los años 30, el hashing se define a sí mismo como un club de bebedores con un problema de running, y aunque puede parecer caótico, cuenta con comunidades organizadas en distintos países del mundo. El Jouger es un deporte moderno que combina elementos del rugby, la esgrima y los juegos de rol en vivo. Se juega en equipos que deben llevar una pelota, llamada hug, hasta la base del rival, mientras los jugadores se enfrentan usando armas acolchadas que simulan espadas, lanzas o bastones. Cuando un jugador es golpeado, debe arrodillarse durante unos segundos antes de volver al juego, lo que introduce una dinámica táctica bastante particular. Aunque nació inspirado en una película de ciencia ficción de los años 80, el Yage terminó organizándose como deporte real, con torneos oficiales y federaciones en distintos países. El tecbol es un deporte que mezcla elementos del fútbol y el tenis de mesa, jugado sobre una mesa curva especialmente diseñada. Los jugadores deben pasar el balón por encima de la mesa sin usar las manos, utilizando principalmente los pies, el pecho o la cabeza, y sin que la pelota toque el suelo. Cada punto exige control técnico, precisión y coordinación, ya que la curvatura de la mesa cambia constantemente el rebote del balón. Aunque empezó como una disciplina curiosa, el tecbol ha ganado reconocimiento internacional y hoy es practicado por futbolistas profesionales como entrenamiento, e incluso cuenta con competiciones oficiales en varios países. El chessboxing es un deporte híbrido que combina el ajedrez con el boxeo en un mismo combate. Los participantes alternan rondas de ajedrez rápido con asaltos de boxeo, lo que obliga a mantener la concentración mental incluso después del desgaste físico. La victoria puede llegar por jaque mate, por nocaut o por decisión si el tiempo de ajedrez se agota, haciendo que la estrategia y la resistencia sean igual de importantes. Aunque parezca una idea absurda, el chessboxing cuenta con competiciones oficiales y se ha convertido en un ejemplo extremo de cómo la mente y el cuerpo pueden ponerse a prueba al mismo tiempo. El wife carrying, o carrera cargando a la esposa, es un deporte de origen finlandés que combina velocidad, fuerza y resistencia física. La competencia consiste en recorrer un circuito lo más rápido posible mientras el participante carga a su esposa sobre la espalda, superando obstáculos como arena, lodo, agua y tramos irregulares. Existen distintas técnicas de carga, siendo la más común la llamada estilo estonio, donde la persona cargada va boca abajo, con las piernas rodeando el cuello del corredor. Con el paso del tiempo,
este deporte ha evolucionado hasta convertirse en una competencia organizada. El premio para el ganador suele ser el peso de la esposa en cerveza, lo que mantiene el carácter competitivo del evento. El cabatí es un deporte tradicional originario del sur de Asia, especialmente popular en países como India, Pakistán y Bangladesh, donde se practica desde hace siglos. Se juega entre dos equipos y combina fuerza, resistencia y estrategia, ya que un jugador debe entrar al campo rival, tocar a tantos oponentes como pueda y regresar a su lado sin ser derribado. Durante todo el ataque, el jugador debe repetir continuamente la palabra cabatí sin tomar aire, lo que demuestra que no ha respirado mientras está en territorio enemigo. Aunque sus reglas pueden parecer extrañas para quien lo ve por primera vez, el cabatí cuenta con millones de seguidores y además, es un deporte oficial dentro de los Juegos Asiáticos. El Fjällräven es un deporte tradicional originario de los Países Bajos que consiste en cruzar canales de agua utilizando una pértiga larga. El participante corre, se lanza hacia la pértiga, trepa por ella mientras ésta se inclina y finalmente se impulsa para caer lo más lejos posible del otro lado del canal. La distancia recorrida depende tanto de la técnica como del equilibrio y la fuerza del competidor, lo que lo vuelve más complejo de lo que parece a simple vista. En la actualidad, el Fjällräven se practica principalmente en eventos locales y festivales, donde se valora tanto la distancia lograda como la técnica del salto, manteniéndose como una mezcla curiosa entre tradición rural y disciplina deportiva. La carrera de cortador de césped es una competencia mecánica en la que los participantes compiten usando cortadoras de pasto modificadas para alcanzar mayores velocidades. Aunque conservan la apariencia básica de una cortadora tradicional, estas máquinas suelen ser adaptadas quitándoles las cuchillas y reforzando el motor y la estructura por razones de seguridad. Las carreras se realizan en circuitos cerrados y pueden alcanzar velocidades sorprendentemente altas para un vehículo pensado originalmente para el jardín. Más que una simple excentricidad, este deporte requiere conocimientos de mecánica, control del vehículo y reflejos rápidos para manejar máquinas tan inusuales a gran velocidad. El ladder racing es una competencia poco común que se practica principalmente en Estados Unidos, y consiste en carreras entre participantes que cargan escaleras de gran tamaño. Durante la prueba, los participantes deben transportar la escalera, levantarla y colocarla correctamente contra una estructura antes de poder continuar, lo que combina velocidad, fuerza y coordinación. Este tipo de carreras tiene su origen en entrenamientos y demostraciones de bomberos, donde el manejo rápido y preciso de escaleras es una habilidad clave. Con el tiempo, la disciplina se transformó en una prueba competitiva, donde la sincronización resulta tan importante como correr rápido. El drone racing es un deporte tecnológico en el que los pilotos compiten controlando drones a alta velocidad a través de circuitos llenos de obstáculos. Las carreras se realizan desde una perspectiva en primera persona, usando gafas especiales que transmiten en tiempo real la cámara del dron, lo que exige reflejos rápidos y gran precisión. Los drones pueden alcanzar velocidades superiores a los 150 km por hora, por lo que los errores se pagan con choques inmediatos. Más que resistencia física, esta disciplina pone a prueba la concentración, la coordinación entre manos y ojos, y la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo. El bag snorkeling es una competencia originaria de Gales que se realiza en zanjas llenas de barro excavadas dentro de pantanos. Los participantes deben recorrer el circuito usando aletas y equipo de snorkel, sin poder nadar de manera convencional, avanzando únicamente con el impulso de las piernas. Los competidores deben completar 2 tramos consecutivos de una zanja de 55 metros o 60 yardas, llena de agua y excavada en una turbera, en el menor tiempo posible. El agua es fría, turbia y con visibilidad prácticamente nula, lo que convierte la prueba en un desafío de resistencia más que de técnica. El Coppers Hill Cheese Rolling es una competencia tradicional que se celebra cada año en Inglaterra, y consiste en perseguir una rueda de queso que se lanza cuesta abajo por una colina extremadamente empinada. Los participantes corren detrás del queso sin ningún tipo de protección,
cayendo, rodando y chocando entre ellos mientras intentan llegar primero a la meta. El ganador se lleva la rueda de queso como premio, aunque la mayoría termina con golpes, raspaduras o lesiones leves debido a la inclinación del terreno. La velocidad que alcanza el queso es tan alta que resulta imposible atraparlo, por lo que la competencia no se trata de alcanzarlo, sino de sobrevivir a la bajada y cruzar la línea de llegada antes que los demás. El rugby subacuático se juega bajo el agua en piscinas profundas, combinando fuerza, estrategia y resistencia, y es particularmente exigente porque los jugadores deben contener la respiración mientras nadan. Se sumergen y evitan a los oponentes en un espacio reducido y con visibilidad limitada. Dos equipos compiten por llevar un balón pesado hasta la portería rival, teniendo que maniobrar en 3 dimensiones mientras soportan la presión de los contactos físicos y la resistencia del agua, lo que requiere fuerza y coordinación constante. Cada pase, inmersión y cambio de posición puede determinar la posesión del balón, por lo que los equipos deben sincronizar movimientos y estrategias mientras mantienen el control sobre su propia respiración y posición, haciendo que la resistencia y la técnica sean decisivas para el resultado. El stream ironing combina la domesticidad del planchado con la adrenalina de actividades extremas, porque los participantes deben planchar ropa en lugares inusuales como montañas, ríos, bosques o edificios, enfrentando caídas, corrientes y superficies irregulares que complican cada movimiento. Los competidores llevan tabla y plancha y deben mantener equilibrio, concentración y creatividad mientras adaptan su técnica según las condiciones del entorno, que pueden cambiar rápidamente y hacer que cada acción sea más riesgosa. Además, deben moverse con rapidez, ajustar la presión de la plancha según la superficie y mantener la ropa en su lugar mientras sortean obstáculos o corrientes de viento, lo que exige resistencia física y control total del cuerpo. En las competencias, se evalúa la dificultad del lugar, la estabilidad del competidor y la calidad del planchado, de modo que cada ejecución dependa directamente de la coordinación, la precisión y la capacidad de reacción frente a las condiciones extremas del entorno. El canyoning, también conocido como barranquismo, es un deporte extremo que consiste en descender por cañones y barrancos utilizando diversas técnicas como rapel, saltos, deslizamientos por toboganes naturales y nado en pozas de agua fría. Los participantes deben enfrentarse a terrenos rocosos irregulares, corrientes de agua impredecibles y desniveles pronunciados, lo que exige fuerza, resistencia, coordinación y un control constante del cuerpo para evitar accidentes. Además, cada descenso requiere evaluar riesgos como la profundidad de las pozas, la velocidad del agua y la estabilidad de las rocas, tomando decisiones rápidas que pueden marcar la diferencia entre completar la ruta de manera segura o sufrir lesiones. El juego de pelota mesoamericano es un antiguo deporte que combinaba fuerza, habilidad y resistencia física. Los equipos, usando principalmente caderas, codos y rodillas, debían pasar una pesada pelota de caucho de hasta 5 kilogramos a través de aros de piedra colocados en canchas con forma de I, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. El balón pesado y el contacto constante entre jugadores hacían que las caídas y golpes fueran comunes, por lo que el juego exigía gran resistencia física y coordinación. Cuando la pelota caía al suelo, se veía como un mal presagio, pues muchos historiadores consideran que representaba al sol y su caída podía interpretarse como un signo negativo. El street luge es un deporte extremo en el que los participantes descienden colinas asfaltadas recostados sobre un trineo diseñado especialmente, alcanzando velocidades que superan los 100 km por hora y enfrentando curvas y pendientes peligrosas que requieren reflejos rápidos. Los corredores usan cascos, trajes aerodinámicos y protecciones, y deben controlar el trineo únicamente con movimientos sutiles del cuerpo y los pies, ajustando la posición constantemente para mantener la línea óptima de descenso. En la competencia, los tiempos se registran de forma precisa, y el control del trineo en cada curva y tramo recto determina al ganador, por lo que cada descenso exige concentración total, técnica refinada y dominio del equipo en todo momento. El Buzkasi es un deporte tradicional de Asia Central,
en el que los jugadores a caballo compiten por arrebatar el cuerpo de una cabra muerta y llevarlo hasta una zona determinada para anotar puntos. Lo que hace al Buzkashi particularmente extraño es el uso de la cabra como balón, lo que combina fuerza, habilidad ecuestre y estrategia de manera poco convencional. Los jinetes deben maniobrar sus caballos mientras luchan con otros competidores por controlar la cabra, equilibrando velocidad, precisión y coordinación con el animal. Cada movimiento requiere evaluar la posición de los oponentes, la estabilidad del caballo y cómo sujetar la cabra, lo que convierte cada jugada en un desafío único y muy distinto a cualquier deporte convencional. El tirón de orejas es un juego tradicional inuit diseñado para medir fuerza, resistencia y tolerancia al dolor. Dos participantes se sientan enfrentados con las piernas entrelazadas y un lazo colocado alrededor de sus cabezas, por encima de las orejas, y tiran hacia atrás intentando desplazar al oponente de su posición. La prueba exige fuerza en la parte superior del cuerpo y resistencia al dolor, ya que la presión sobre las orejas puede causar lesiones menores si no se ejecuta correctamente. El ganador es quien logra mantener la postura y la fuerza hasta que el lazo se suelta o el oponente se rinde por el dolor, haciendo de esta competencia un verdadero desafío físico y de tolerancia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que me ayudará a seguir trayendo contenido. Y si tienes alguna sugerencia de un iceberg o video que quieras ver, déjamela en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Hasta la próxima.